En esta parte del curso vamos a revisar un poquito sobre la historia de las técnicas cualitativas. Si bien no se vio nada respecto de la historia de las técnicas cuantitativas, esto obedece a que ya lo vimos en epistemología. Es decir, aquellas primeras expresiones del surgimiento de las matemáticas y del conteo de cosas, ¿no?, que hacían los sumerios por ahí en la edad súper antigua, pues las técnicas cuantitativas han acompañado el desarrollo de la ciencia pues desde siempre, ¿no? Merece mención especial este asunto de la historia de las técnicas cualitativas porque son distintas a las cuantitativas. Se pretenden explorar otro tipo de cosas y tal como lo van a ver un poquito más adelante, hay diversos autores que se encargaron de tratar de identificar cuándo fue que surgieron y no todos están de acuerdo en la etapa precisa de su surgimiento. Sin embargo, sí están de acuerdo en diversas, algunas cosas. Por ejemplo, en el surgimiento de la Escuela de Chicago como un momento muy importante, si no es que parteaguas para las técnicas cualitativas, que tiene mucha relación, por supuesto, con el desarrollo de las teorías de Max Weber y la sociología comprensiva. Entonces, algunos ubican el surgimiento de las técnicas cualitativas en la edad también antigua con los griegos, pero otros se van un poquito más hacia el siglo XX para señalar cuándo es que empezaron a desarrollarse en más profundidad. Lo que sí es también importante señalar es que el desarrollo de las técnicas etnográficas, es decir, de la etnografía, fue precisamente también un momento importante en el desarrollo de ese tipo de técnicas. Entonces, bueno, vamos a ver poquito a poquito cada uno de estos autores que proponen diversos puntos de surgimiento y de inflexión en las técnicas cualitativas. Como les decía, hay diversos autores que han intentado tender un hilo histórico para explicar el desarrollo de las técnicas cualitativas de investigación. Entre ellos está Hamilton, Conde, Billy Chiliman y así varios más. Entonces, fíjense muy bien cómo discrepan entre ellos en cuanto al surgimiento de las técnicas cualitativas, pero no necesariamente discrepan en ciertas etapas. Hay como hitos o como momentos en especial que lograron identificar todos los autores. Tenemos primero a Hamilton, que describe así. Primero, con Descartes se proponía prácticamente matematizar todo. Recuerden que Descartes pensaba, digamos, más o menos de acuerdo con Platón, que para poder entender la realidad debíamos basarnos en las matemáticas y todo aquello que fuera cuantificable sería conocimiento objetivo. Pero después llegó Emmanuel Kant y él apuesta por un modelo de racionalidad humana, en donde la comprensión y la explicación que los investigadores puedan hacer es fundamental para entender al mundo y sus fenómenos. Poco tiempo después, o bueno, mucho tiempo después, llegó Dilthey, que diferencia entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. La realidad sociohistórica, decía Dilthey, podía conocerse a través de la comprensión. El estudio de la experiencia vivida en Estados Unidos e Inglaterra a finales del siglo XIX e inicios del XX. Esto es exactamente el surgimiento de la Escuela de Chicago, en donde se centra la atención en los individuos, en las personas, sobre todo en el entorno urbano, en el entorno de la ciudad,
y se dedican a investigar las experiencias que van viviendo y así logran explicar ciertos fenómenos. Y después, en los años 80 y 90 del siglo XX, la siguiente etapa es cuando surge la técnica de la investigación acción participativa. Por su lado, el autor Conde señala que la dicotomía cuantitativo-cualitativo inicia desde Platón y Aristóteles, donde Platón era muchísimo más dedicado a la matemática y Aristóteles era como más mixto. También se le dedicaba tiempo a las cualidades de los fenómenos. La siguiente etapa que describe Conde es la Edad Media y la matematización del mundo. Se acepta la existencia del cero y también del vacío, para seguir con la influencia de Isaac Newton hasta finales del siglo XIX. Entonces todo estaba muy bien, muy matematizado. Las técnicas cuantitativas eran muchísimo más utilizadas y la comunidad científica confiaba mucho más en las técnicas cuantitativas hasta que este paradigma es puesto en duda a partir del principio de incertidumbre de Heisenberg y también la relatividad de Einstein. Este autor, Conde, también hace referencia a Max Weber y el inicio de la sociología comprensiva. Por su parte, Bidich y Lehman señalan varias etapas, pero centran su atención en lo que es el desarrollo de la etnografía. Entonces, clasifican el desarrollo de las técnicas cualitativas según las etapas que se desarrollaron en la etnografía. Empezando por la etnografía primitiva, por ahí de los años 1600, en la que tiene lugar el descubrimiento del otro, es decir, Europa pensaba que pues eran los únicos en el mundo, junto con, no sé, algunos asiáticos, la India, qué sé yo, cosas que habían descubierto, pero cuando se descubre América es un hito, ¿no? Es una etapa muchísimo, muy importante en la historia de la humanidad y se descubre al otro, al diferente. No se sabía de la existencia de estas tierras, por tanto se señala que este tipo de etnografía, que fue, bueno, un poco más bien, este, pues, puro asesinato, eh, sin embargo, sí se hicieron algunas investigaciones, se trataba de conocer cómo vivían personas que jamás en su vida habían tenido contacto con, no sé, el desarrollo científico que se estaba dando en Europa, pues de este lado del mundo no se había dado en absoluto. Entonces se descubren otras formas de vivir, se descubre al otro. La etnografía colonial inicia más o menos a mediados del siglo XIX, que continuará hasta la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya bastante entrado el siglo XX. En esta etapa es en la que los antropólogos escribían informes objetivos de sus experiencias de campo que reflejaban la influencia del paradigma positivista en su búsqueda de interpretaciones válidas y fiables, en las que el otro era considerado un extraño, un extranjero. Es en esta época donde destaca la labor de los exploradores del siglo XVII, XVIII y XIX. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos precisamente a Malinowski y sus famosísimas exploraciones y experiencias etnográficas en las áreas, islas y tierras del Pacífico. La etapa de la etnografía ciudadana, que va más o menos de 1900 a 1960, es donde se estudia la etnografía del indio americano desde finales del siglo XIX y principios del XX, la etnografía de los otros ciudadanos, los estudios de comunidades y las etnografías sobre los inmigrantes americanos. Esto va desde comienzos del siglo XIX hasta más o menos los años 60.
Es precisamente en esta etapa en donde surge la Escuela de Chicago y todos sus estudios de sociología urbana. La siguiente etapa es la de la etnicidad y asimilación, que va desde mediados del siglo XX hasta la década de los 80. Y la última etapa, señalada por los autores, es el momento actual, caracterizado por el cambio postmoderno. Estos autores dividen el desarrollo de las técnicas cualitativas en 5 periodos, iniciando por la etapa tradicional, que va del año 1900 a 1950. Esta etapa comienza entonces con el siglo XX y continúa hasta la Segunda Guerra Mundial. En este periodo, el positivismo se erige como el paradigma epistemológico más importante. Los investigadores cualitativos escriben relatos objetivos, influidos por las experiencias de campo, reflejo del paradigma científico imperante. Se esfuerzan entonces por ofrecer relatos cuyas interpretaciones sean válidas, sean fiables y sean objetivas. El trabajo intensivo de Franz Boas, cuya aportación más relevante fue la aportación de su concepto de cultura, que en contraste con la concepción predominante entonces, defendía el relativismo cultural y por tanto el estudio de cada cultura desde el punto de vista de sus propios miembros. Y más tarde, los trabajos de Malinowski en Nueva Guinea y las Islas Trobriand, y también los trabajos de Radcliffe Brown en las Islas Andaman aportan una nueva manera de acercarse al estudio de la realidad, y esto se llama estudio de campo. Los relatos se estructuran siguiendo las normas de la etnografía clásica. Es en este periodo, desde el campo de la sociología, donde destaca precisamente la Escuela de Chicago por los estudios culturales urbanos y de grupos humanos, poniendo énfasis en los relatos de vida, desarrollando también una metodología interpretativa. La segunda es la etapa modernista o Edad de Oro, que va de 1950 a 1970. Este periodo se erige sobre los trabajos clásicos del periodo tradicional y se extiende hasta los años 70. Es un momento de gran auge creativo. Aparecen nuevas estrategias interpretativas como la etnometodología, la fenomenología, la teoría crítica, las diversas teorías feministas, etc. Estas estrategias dan voz a una subclase de investigadores sociales. En este momento, el post-positivismo se erige como una epistemología poderosa. Los investigadores se esfuerzan por ajustarse a los criterios expuestos por Campbell y Stanley sobre la validez interna y externa y por dotar de rigor a los estudios cualitativos. Hay un intento en hacer la investigación cualitativa tan rigurosa como la cuantitativa. Se utiliza el enfoque multimétodo que combina la entrevista abierta con la semiestructurada, la observación participante y el análisis de documentos con datos estadísticos. El periodo modernista se distingue por los esfuerzos realizados para formalizar de manera sistemática y rigurosa los métodos y análisis de datos cualitativos. La obra de Glasser y Strauss, que se llama The Discovery of Grounded Theory, es decir, el descubrimiento de la teoría fundamentada de 1967, refleja el avance teórico y metodológico del momento, así como el interés por la sistematización y el rigor. Los autores llaman así a este periodo géneros imprecisos, ya que los límites entre las ciencias sociales y las humanidades comenzaban a diluirse. En este periodo, los investigadores cualitativos disponen de una variedad de metodologías y estrategias de investigación que van desde el interaccionismo simbólico al constructivismo, pasando por la indagación naturalista
el positivismo, la fenomenología, la etnometodología y otros paradigmas étnicos. La crisis de representación que va de 1986 a 1990. A mediados de los 80 tiene lugar una profunda crisis denominada de representación. Se buscan nuevos criterios de verdad, aspectos como la validez, la fiabilidad y la objetividad se problematizan y la autoridad del etnógrafo permanece bajo sospecha. La crisis de representación cuestiona que los investigadores cualitativos puedan realmente capturar de forma directa la experiencia vivida por los agentes sociales. Tal experiencia es una creación del investigador a través de un texto escrito, es decir, se pone en duda que un investigador cuando hace interpretación de lo que sucede o de lo que le responden sus entrevistados, que esa interpretación sea válida, porque en sí la interpretación es la perspectiva del investigador sobre el trabajo o sobre lo que siente otra persona ajena en la cual no se puede meter en su cabeza. Entonces inicia una crisis bastante fuerte. En las ciencias sociales se da también la llamada crisis de legitimidad, crisis que cuestiona los tradicionales criterios de evaluación e interpretación y plantea una seria reconceptualización de los conceptos mismos de validez, generalización y fiabilidad, es decir, supone un serio replanteamiento de los tradicionales modelos y criterios de rigor científico. La etapa posmoderna va de 1990 hasta la fecha. Este periodo se caracteriza por los supuestos que subyacen al paradigma participativo o cooperativo, es decir, de la técnica de investigación-acción. Aparece un importante movimiento de reivindicación de una investigación más activa, participativa y crítica, que sustituye a las grandes narrativas por la búsqueda de un conocimiento más contextual que atienda a las situaciones particulares y responda a los problemas locales específicos, contribuyendo al desarrollo de una sociedad democrática y libre. Es decir, a través de este paradigma de investigación-acción, se demanda a la comunidad investigadora un ejercicio de reflexividad que aborde no solo la postura del investigador en cuanto a los fundamentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos que traspasan la actividad investigadora, sino, y más importante, las implicaciones éticas, sociales y políticas de la propia investigación, lo que supone entenderla como un acto y un discurso moral. Como pudieron ver, son una serie de etapas, algunas más productivas, algunas menos productivas. Sin embargo, este tipo de técnicas siguen siendo de vital importancia para todas las ciencias sociales. No quisiera dejar pasar este asunto de la crítica que se ha hecho tan dura a las técnicas cualitativas debido a la representatividad que pueden tener sus resultados. Es decir, tienen muchísimos problemas de validez externa. Ese tipo de validez ya la vimos en el semestre pasado, es decir, el poder replicar los resultados de una investigación cualitativa en otro lugar, en otro contexto, que el resultado sea el mismo que se obtiene en un lugar y se puede obtener en otro y en otro y en otro. Entonces, la replicabilidad, es decir, la validez externa es débil, es un defecto importante que tiene la investigación cualitativa. Sin embargo, eso no quiere decir que no tenga validez interna, es decir, que tenga solidez respecto de la relación causal que se está investigando, de la relación de causalidad entre variables. Entonces, son tipos de investigación que se llevan a cabo, donde lo que caracteriza a la investigación cualitativa es irse muy a profundidad a distintos niveles, es decir, puede ser a profundidad en una entrevista,
que puede utilizar un instrumento semiestructurado, pero ya pudimos indagar más cosas a través de las preguntas abiertas, o puede irse súper a la profundidad cuando se hacen historias de vida, cuando se hace trabajo etnográfico, trabajo descriptivo. Entonces es más profunda y es más rica en ese sentido la investigación cualitativa, porque la cuantitativa siempre nos deja en un nivel de que nos dan algunas respuestas que podamos nosotros contar, que podamos medir, pero no sabemos cómo es el fenómeno, sus características, si alguien es, por ejemplo, en el ejercicio de la adopción homoparental, pues la gente puede decir, no estoy de acuerdo, ¿no? Y podemos indagar algunas de las razones, pero no nos podemos ir más abajo, no nos podemos ir a investigar más sobre eso porque el propio instrumento no lo permite. Sin embargo, al hacer una entrevista, entonces ya podríamos nosotros indagar qué es lo que está ahí interviniendo para que una persona no esté de acuerdo con este tipo de adopción. Entonces, espero que haya quedado clara la historia de este tipo de técnicas y la importancia que tiene también en la investigación científica.